Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Estamos nuevamente hoy para compartir la palabra del Señor. En esta oportunidad lo estamos haciendo ya desde casa, pues estamos en plena cuarentena. Así es que ya no podemos grabar desde el templo. Pero de todas maneras vamos a estar compartiendo de la palabra de Dios, con un corazón lleno de gozo, sabiendo que la palabra de Dios es lo que produce fruto espiritual en nuestras vidas. Así es que espero que todos se encuentren muy bien. Les envío desde ya un gran abrazo a la distancia y con ánimo para aprender y ser edificados en la palabra del Señor. Quiero que me acompañen a la palabra de Dios, por favor, en Colosenses capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 1 al 8. Así que tomemos unos segunditos para encontrar en sus Biblias Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 8. Y hoy vamos a hablar del testimonio de la iglesia de Colosas. Vamos a hablar de la importancia de ser creyentes genuinos y maduros en la fe. Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Colosas y del testimonio que esta iglesia tenía. Específicamente nos vamos a enfocar en la percepción que el apóstol Pablo tenía de esta iglesia. Y vamos a ser desafiados a ser creyentes verdaderos y maduros en Cristo Jesús. La iglesia de Colosas estaba situada en una ciudad importante en aquellos días del Imperio Romano. En realidad era una ciudad que estaba en la provincia de Asia, en el oeste de lo que ahora llamamos Turquía asiática. Estaba muy cerca de Laodicea y de Hierápolis, otras ciudades vecinas que también eran muy importantes y en aquellos días muy relevantes para el comercio y el tránsito de las personas durante el Imperio Romano. La iglesia de Colosas era una iglesia muy especial, pues era una iglesia que nació probablemente como fruto del ministerio de la iglesia de Éfeso. Es muy probable que esta iglesia haya comenzado en el tiempo en el que el apóstol Pablo estaba ministrando durante ese periodo de tiempo en la iglesia de Éfeso, relativamente cercana a Colosas. Probablemente la iglesia de Colosas surgió como un esfuerzo misionero de la iglesia de Éfeso. Y es muy probable, por lo que vemos, ¿verdad?, en distintas porciones de las Escrituras, que Epafras fue el misionero que la iglesia de Éfeso envió a Colosas para comenzar con esta nueva iglesia. Lo podemos ver, no lo vamos a buscar ahora, lo puedes buscar tú después si es que estás tomando apuntes o si es que quieres pausar el video. Lo puedes ver en Colosenses capítulo 1, por ejemplo, el versículo 7, cuando Pablo le dice: como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. También, por ejemplo, en el capítulo 4 de Colosenses, el versículo 12 al 13, dice: os saluda Epafras,
el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él, de Epafras, dice Pablo, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por todos los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, que al parecer estas iglesias que habían en aquellos lugares eran fruto a su vez de la iglesia de Colosas. Aparentemente el apóstol Pablo nunca había visitado físicamente la iglesia de Colosas. Por ejemplo, en Colosenses, el capítulo 2, el versículo 1, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así es que es muy posible de que el apóstol Pablo no fuera el fundador de la iglesia de Colosas, sino en realidad probablemente fue Epafras. Es más, es muy probable que Pablo nunca haya estado todavía en la iglesia de Colosas, aunque probablemente su deseo así era. En Filemón, por ejemplo, vamos a ver que hay una relación importantísima entre esta epístola de Colosenses y también la epístola del apóstol Pablo a Filemón. En Filemón, el versículo 22, ya porque Filemón tiene solamente un capítulo, ya no tiene más. Entonces, en Filemón, el versículo 22 dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. ¿Ya? Seguramente Epafras viajaba hacia donde estaba el apóstol Pablo, llevándole noticias también de la iglesia de Colosas. El deseo de Pablo era eventualmente visitar esta congregación allá en Colosas. Ahora, Filemón y su esclavo Onésimo, que eran miembros de la iglesia allá en Colosas, por ejemplo en Colosenses capítulo 4, versículo 9, dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. También en Filemón, ya la epístola que habíamos comentado hace un momento atrás, en Filemón, pero ahora el versículo 10, ya de Filemón, el versículo 10, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ahora podamos volver, ¿no es cierto?, a Filemón, el versículo 1, cuando dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Ya? Entonces es muy probable de que Filemón, junto con su esclavo Onésimo, eran miembros de esta iglesia allá en Colosas. La iglesia de Colosas, como mencioné, mantenía un estrecho compañerismo con las iglesias de la Odisea y con las iglesias de Hierápolis. Ya volvamos nuevamente a Colosenses capítulo 4, versículo 12, que dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Y después en Colosenses capítulo 4, el versículo 15, dice: saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Después dice el 16 del capítulo 4 de Colosenses: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Luego, interesante, acuérdate, el verso 17 dice: decid a Arquipo, acuérdense de ese nombre, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ahora, lo más probable es que la iglesia de Colosas se reunía, ya el lugar físico donde ellos se reunían era en la casa de Filemón. Ya Filemón era un hombre que probablemente tenía muchos recursos y entre todos estos bienes tenía también un esclavo que se alejó de él, probablemente le robó, escapó, llegó a Roma, en Roma fue encarcelado y ahí en la cárcel conoció al apóstol Pablo y el apóstol Pablo le ganó para Cristo. Y luego, una vez que Onésimo fue convertido, se regresó nuevamente, o sea, el apóstol Pablo lo hizo regresar nuevamente a, ¿no es cierto?, su amo Filemón, allá en Colosas, para integrarse nuevamente ahora como hermano en Cristo a la familia de Filemón y por ende también a la iglesia. Y ahí nace la epístola
de Filemón. Ahora, no es el punto que estamos desarrollando en esta ocasión, pero como dije, probablemente la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón y Apia, que era la esposa de Filemón. Miren lo que dice Filemón, ahora el versículo 2. Dice, y a la amada hermana Apia. ¿Ya? Y luego menciona otro personaje que te pedí que te recordaras, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Así que ya vamos entendiendo, ¿verdad?, que esta iglesia en Colosas era una iglesia probablemente un tanto familiar. Probablemente no era una iglesia tan grande en número, pero sí era una iglesia muy unida, porque probablemente estaba compuesta por mucho de lo que era de la familia de Filemón. Y el orden en el que están, ¿no es cierto?, nombrados los personajes acá, Filemón, Apia, Arquipo, probablemente es, digamos, los nombres de la familia directa de Filemón. ¿Ya? Filemón, el dueño de casa, Apia, ¿no es cierto?, su esposa, la dueña de casa, y Arquipo probablemente el hijo de Filemón y de Apia. Pero es interesante que al parecer, por lo que vimos aquí y lo que vimos también al final, ¿no es cierto?, de Colosenses, capítulo 4, versículo 17, decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste. Probablemente el pastor de esta iglesia, de la iglesia de Colosas, no era Filemón, sino que era Arquipo, el hijo de Filemón. Interesante, ¿verdad? Una ventana al contexto histórico, cultural, ¿no es cierto?, y cotidiano, familiar de aquellos días. Así es que, como dije, la iglesia se reunía en la casa de Filemón y Apia, y el pastor de esta iglesia era Arquipo. ¿Ya? Ahora, es interesante porque esta iglesia, probablemente una iglesia más familiar de lo que comúnmente se conocía en aquellos días, era una iglesia que gozaba de un buen testimonio, una iglesia firme y fiel en Cristo. Aunque probablemente nunca el apóstol Pablo estuvo allí, el apóstol Pablo escuchó del testimonio de esta congregación. Así que desde el principio de esta epístola vamos a ver, ya vamos a ser desafiados a una vida cristiana genuina y auténtica. ¿Ya? Y lo vamos a ver ahora en el texto que cité al principio, en Colosenses capítulo 1, del 1 al 8. En primer lugar, somos desafiados a ser creyentes convertidos y fieles, hermanos, en la fe. Somos llamados a ser creyentes verdaderamente convertidos y creyentes fieles en la fe. Vamos nuevamente a nuestro texto, no lo pierdan por favor, vamos a estar regularmente regresando allí. En Colosenses capítulo 1, nuevamente dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, el versículo 1, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este era un saludo típico del apóstol Pablo, ¿ya? Donde en esta ocasión destaca el testimonio de la salvación genuina y de la fidelidad de los hermanos de esta iglesia en Colosas. Ahora, menciona dos aspectos muy importantes, ya que quiero destacar en primer lugar. En Colosenses, ahí en el capítulo 2, dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Estos términos no son apodos, no son nombres o no son, digamos, palabras al viento o palabras de buena crianza, sino tienen una profundidad muy importante. En primer lugar, menciona la palabra santos. Pablo se refiere a estos creyentes en Colosas como santos. Y esto tiene que ver no con un sobrenombre o con un título o con un concepto, sino más bien con una condición espiritual. ¿Ya? Hoy en día el término cristianos es un término un tanto ambiguo y muy general. Muchas personas hoy en día se dicen cristianas. Tú le preguntas a alguien en la calle y salvo algunas excepciones, la mayoría te va a decir, no, yo soy cristiano. Pero el espectro del término cristiano es muy amplio, es muy grande, demasiado grande. Es muy probable de que muchos de los que hoy en día se llamen a sí mismos cristianos, realmente o bíblicamente no lo sean. ¿Ya? Sin embargo, en el Nuevo Testamento nosotros
encontramos que la palabra más común que tenía el apóstol Pablo para referirse a los cristianos en aquellos días era la palabra santos, porque expresaba no tanto un sobrenombre o un apodo, sino más bien una condición espiritual. Y esto es lo que hace mención aquí el apóstol Pablo. Dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Esta palabra santos, como dije, se refiere a una relación genuina con el verdadero Dios. No solo una religión o un vínculo superficial a una iglesia o a alguna denominación, sino más bien una relación personal, genuina y significativa con Dios Todopoderoso. Más que una creencia o más que un estilo de vida, es una condición espiritual. Los creyentes somos llamados en el Nuevo Testamento, los verdaderos creyentes, santos. Esta palabra santo significa dos cosas. En primer lugar, significa apartado de y consagrado a. Eso es lo que significa la palabra santo. La palabra santo tiene dos acepciones: apartado de y consagrado a. En este caso, aplicado a la vida de los creyentes, se refiere a que somos apartados, separados del pecado y consagrados al Señor. Por lo tanto, esta palabra implica una condición espiritual. Un verdadero creyente, un creyente genuino en el Señor Jesucristo, un cristiano verdaderamente convertido, es un santo para Dios, un santo ante los ojos de Dios. Por supuesto, aquí no estamos hablando de alguien perfecto, ni siquiera de alguien que haya sido canónicamente, ¿no es cierto?, en una ceremonia formal o por una iglesia determinada, haya sido canónicamente establecido como santo, como una persona sin pecado, como una persona que hace milagros o como una persona distinta a los demás creyentes genuinos en Cristo Jesús, sino que más bien esto hace referencia a nuestra condición espiritual ante el Señor, una condición apartada y consagrada para Él. Pablo se refiere a estos creyentes como santos y fieles hermanos. El segundo aspecto de cómo Pablo se refiere a estos creyentes hace referencia a la fidelidad. Dice fieles hermanos. Dice fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. Aquí vemos una relación genuina con los verdaderos hijos del Señor. ¿Ya? Esta palabra fiel, la palabra fiel viene de la misma raíz que se utiliza para la palabra fe o también la palabra creer en el Nuevo Testamento, pero especialmente la palabra fe. Vamos a ver más adelante que se hace referencia a la fe en esta misma epístola. Y es la palabra fe y la palabra fiel viene de la misma raíz. ¿Ya? Por lo tanto, esto tiene que ver con una condición espiritual genuina que se manifestaba de manera concreta en la vida de estas personas. Ya por ser santos, ellos eran fieles en la fe. Ellos habían puesto su fe en Cristo y esto les convertía en santos y fieles en Cristo Jesús. Un genuino creyente, verdaderamente convertido por la gracia de Jesucristo, se evidencia a través de una verdadera relación con el Padre. ¿Ya? Una verdadera relación con Dios. Hemos siempre dicho, ¿verdad?, que Dios vino a establecer no una religión a este mundo, sino una relación personal con Dios. ¿Ya? Esta relación con Dios es la que nos permite experimentar esta santidad. Solo es Dios el que puede perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Solo es Dios el que puede apartarnos y sacarnos de la condición y de las consecuencias del pecado en nuestra vida. Solo es Dios que nos puede liberar de la condenación y el destino final en el infierno, ¿verdad?, producto del pecado. Solo es Dios que nos puede dar una nueva vida y solo es Dios que nos puede mantener en esta nueva vida como fieles en Cristo Jesús. Así que estamos hablando de creyentes genuinos, en una genuina y verdadera relación con Dios. Un verdadero discípulo ya es
ser alguien ante el Señor. No solo saber o solo hacer o solo asistir a una iglesia. Un verdadero creyente es una persona que ha sido renacida por la gracia de Jesucristo. Se ha convertido en un hijo de Dios, en un santo de Dios, por la obra de Dios en su vida. La salvación no es por obras. La salvación no es por nada que tú puedas hacer. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y es la fe en Cristo Jesús la que permite que tú puedas nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo regeneradora en tu vida y puedas llegar a convertirte en un santo y fiel del Señor. Así es que Pablo, cuando se refiere a estos creyentes, se refiere a ellos no por sus apodos o no por cómo eran conocidos en aquellos días, sino se refiere a ellos por su condición espiritual como santos y fieles en Cristo Jesús. Ahora bien, esta verdadera condición espiritual se debe manifestar. Así es que debemos evidenciar una conversión genuina al Evangelio verdadero. Ya Pablo aquí en Colosas, en este primer capítulo de Colosenses, en oración da gracias a Dios. Y da gracias a Dios por justamente las evidencias genuinas de la conversión de estos creyentes de Colosas. Una conversión manifestada en tres aspectos que vamos a ver hoy en día. En primer lugar, se refiere a la fe, luego al amor y luego a la esperanza que llegó a ellos por medio del Evangelio, ¿no es cierto?, de salvación, la palabra verdadera del Evangelio que probablemente Epafras les compartió, les enseñó. Dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, nuestro texto, el versículo 3, declara, siempre orando por vosotros, y luego dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la gratitud siempre es muy importante, ¿verdad? Ahí mismo en Colosenses, no pierdas tu texto, en el capítulo 3, el versículo 15, dice la palabra de Dios, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, un mandamiento, un mandato, sed agradecidos. Así que Pablo está practicando ahí y practicando aquí, ¿verdad? Lo mismo que él está enseñando. Y él daba gracias a Dios por estos creyentes allá en Colosas. Ya el motivo de la gratitud del apóstol Pablo ya era por el fruto, ¿no es cierto?, de ser un santo y fiel en Cristo Jesús. Dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe. Es interesante que la fe aquí se puede oír. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y también habiendo oído del amor que tenéis a todos los santos. Es interesante que el apóstol Pablo oyó de la fe y oyó del amor, porque estas cosas no solo son palabras bonitas, sino que son aspectos prácticos que se deben manifestar en la vida de un verdadero santo, de un verdadero fiel de Cristo Jesús. ¿Ya? Dice también el versículo 5, ahí en el texto de Colosenses capítulo 1, dice, a causa de la esperanza que os está guardada de los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra, dice, verdadera del Evangelio. Y vamos también a comentar un poquito acerca de esta palabra verdadera del Evangelio un poco más adelante. Ahora, nos vamos a detener aquí por un momento para hablar de este conjunto de tres valores espirituales, ya tres valores espirituales que constituyen, ¿no es cierto?, la prueba de un verdadero creyente, de un verdadero santo y fiel en Cristo Jesús, ¿ya? Y que distinguen a un verdadero discípulo convertido a Jesucristo. Ya, según lo que dice el apóstol Pablo, hay tres aspectos que deben ser evidentes en la vida de todo creyente. Y estos tres aspectos no solo son mencionados acá por el apóstol Pablo en relación a los creyentes de Colosas, sino que el apóstol Pablo, al parecer, en distintas epístolas mencionó, habló y estableció estos tres aspectos. Ya, por ejemplo, no pierdas tu texto acá en Colosenses, pero en 1 Corintios capítulo 13, ya un pasaje bastante conocido por muchos, 1 Corintios capítulo 13, el versículo 13 dice, y ahora
permanecen la fe, la esperanza, y luego ¿qué dice? Y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, dice, es el amor. Pablo, tratando de exhortar a los creyentes de Corinto a que fuesen maduros en la fe y no perdieran tiempo entreteniéndose en cosas carnales y en cosas pasajeras de este mundo, ya establece aquí el capítulo 13 de Primera de Corintios, cuando está hablando ahí de desórdenes que se estaban produciendo en la iglesia, producto de la carnalidad de algunos de sus creyentes, ya que estaban abusando y mal usando algunos dones espirituales que Dios les había concedido. Entonces Pablo habla de un nuevo camino más excelente, el camino del amor, y termina este capítulo estableciendo tres aspectos fundamentales de la experiencia cristiana. Dice, y ahora permanecen, es decir, mientras estamos acá en esta tierra, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Luego dice, y el mayor de estos es el amor. Ya no se refiere a que el amor sea más importante que los otros tres, ¿ya? Sino más bien se refiere a la permanencia del amor en el tiempo. Porque algún día, cuando estemos con el Señor, ya no vamos a necesitar la fe, porque vamos a ver a Cristo cara a cara. Y tampoco vamos a necesitar la esperanza, porque ya va a ser cumplida en la presencia de Jesucristo. Pero el amor es algo que va a continuar permanentemente. Y la razón de esto es porque Dios es amor, según lo que dice el apóstol Juan, allá en 1 de Juan capítulo 4, verso 18. Por lo tanto, ¿verdad? Aquí no es que el amor sea más importante. Todos estos aspectos son importantes en la vida y la experiencia de un creyente genuino, un santo fiel en Cristo Jesús. ¿Ya? Todos estos aspectos son importantes, solo que aquí el amor se refiere a la permanencia en el tiempo. Ahora bien, no solo ahí, bueno, hay otros textos también, hay varios textos que el apóstol Pablo menciona con respecto a la fe, la esperanza y el amor. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, busquémoslo. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. ¿Ya? No pierdas tu texto, por favor, recuerda, en Colosenses. Así es que márcalo de alguna manera. Pero ahora, si lo que me quieren acompañar, 1 Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante, dice, de Dios y Padre nuestro, dice, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta porción me gusta mucho, después quizás la vamos a abordar en otro momento, pero aquí hace mención a estas tres verdades, fe, esperanza y amor, y la relaciona con aspectos aún más prácticos en la vida espiritual y en la vida cristiana durante nuestra experiencia aquí en esta tierra. Cuando dice, por ejemplo, dice acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, dice de la obra de vuestra fe. Es decir, a la fe, aquí vemos, ¿verdad?, que se le aplica algo práctico, la obra de vuestra fe. Ya hemos dicho, no somos salvos por obras, pero si somos salvos, hemos sido salvados para andar, para vivir, para obrar buenas obras, según lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Ya el versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego el 10 dice que estas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que por eso digo, no somos salvos por obra, pero sí somos salvos para andar en buenas obras. Y aquí Pablo relaciona la fe con algo práctico en la vida cristiana, con las obras. La fe se manifiesta en obras. Incluso el autor de Santiago, ¿no es cierto?, lo declara. La fe sin obras es muerta en sí misma. Ya, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Al parecer, la fe de los de Colosas ya obró de tal manera que el testimonio llegó hasta los oídos del apóstol Pablo. Y es por eso que el apóstol Pablo agradece a Dios, ¿no es cierto?, por la fe de estos creyentes. Aquí en Tesalonicenses también menciona a la obra de vuestra fe, al trabajo de vuestro amor, porque también el amor se manifiesta en un trabajo por los demás, un servicio, un ministerio hacia otros, ¿verdad?, de manera desinteresada,
Y también dice, y vuestra constancia en la esperanza, porque la esperanza nos produce ser constantes, fieles, ya estables y firmes en el Señor. Aún a pesar de las circunstancias en las que vivamos, sabiendo que tenemos la esperanza de, ¿no es cierto?, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volvamos a Colosenses. Pablo entonces menciona estos tres aspectos, y en otras partes tú lo puedes buscar también por ti mismo. Pablo también hace referencia a estas tres verdades. Habla de la fe, haciendo referencia a una fe salvífica, basada en el único y suficiente Señor y Salvador que es Jesucristo, quien murió y quien resucitó a nuestro favor para perdonar nuestros pecados y para poder darnos la vida eterna, si es que nosotros, arrepentidos, nos volcamos a Cristo con fe. La fe es fundamental en la experiencia de todo hijo de Dios, de todo genuino hijo de Dios. Pero no solo la fe, también el amor. Ya Colosenses 1, el versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis, y luego añade a todos los santos, es decir, a todos los creyentes genuinos, a los creyentes fieles en Cristo Jesús, a los creyentes que verdaderamente hemos experimentado una conversión genuina. Porque hay una conversión que no lo es. Ya vamos a hablar de eso también un poquitito más adelante. ¿Ya? Aquí menciona también el amor a todos los santos. Bueno, según la palabra de Dios, no busquen estas citas, las pueden anotar, pero en Colosenses 3:14 habla del amor. Ya en Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. ¿Ya? El amor es la clara evidencia de la genuina conversión de los creyentes. ¿Ya? No lo busquen, pero en Juan capítulo 13, el versículo 35, ¿ya? De Juan capítulo 13, el verso 35, declara, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Dice, si tuviereis amor los unos para con los otros. Y lo mismo también dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 3, el versículo 14. Ya lo voy a leer yo también, no es necesario que lo busques, lo puedes anotar y después lo puedes buscar. 1 de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. Y el que dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. El amor es una evidencia fundamental de un verdadero hijo de Dios. ¿Ya? Y este amor en los de Colosas se manifestaba en que ellos amaban a todos los santos en Cristo Jesús. Eso es lo que dice. ¿Ya? A todos, es decir, a los genuinamente salvados. Y un amor que se manifestaba fundamentalmente en otros, ya en el servicio hacia otros, ya a otros santos. Normalmente el mundo nos aborrece. Normalmente el mundo y el Dios de este siglo, ¿verdad?, aborrece a los hijos del Señor. Pero nosotros, ¿no es cierto?, amamos a nuestros hermanos y también amamos a aquellos que se están perdiendo en este mundo. Y es por eso que queremos que ellos también escuchen el Evangelio de salvación y lleguen a convertirse en verdaderos fieles y santos en Cristo Jesús. También Pablo aquí habla de la fe, el amor y la esperanza de los de Colosas. Ya en Colosenses, el capítulo 1 nuevamente, dice el versículo 5 dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Interesante que en esta ocasión el apóstol Pablo menciona la esperanza ya como una causa de fidelidad, de motivación, ¿no es cierto? Y como un motor de energía espiritual para estos creyentes. Dice el verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a los santos, ya la fe, el amor, dice el versículo 5, a causa de la esperanza. Ya, la esperanza es la que nos motiva a vivir vidas fieles, a vivir vidas en amor y en fe. Ya, la esperanza es la que nos motiva a amar a los demás. La esperanza es la que nos motiva a tener confianza en el Señor, sabiendo de que no importa lo que nos pase en esta tierra, estamos seguros en Cristo Jesús, porque no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Ya, como dice la Escritura, ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte,
ni ninguna otra cosa creada, dice, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya? Esta esperanza es una esperanza gloriosa. Aquí se presenta como la causa de la fe y del amor de los creyentes en Colosenses, como la chispa que enciende e ilumina la experiencia de una conversión genuina. Ya, mire lo que dice Colosenses, el capítulo 1, acompáñame ahora al versículo 22. Ya lo tienes ahí mismo. El versículo 22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, mire lo que dice, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y saltemos ahora al versículo 27, también de aquí de Colosenses capítulo 1. Verso 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta esperanza de gloria se refiere a nuestro destino eterno. El saber que por ser santos y fieles en Cristo, el saber de que al momento de convertirnos a Cristo, tenemos una esperanza segura allá en la gloria. No importa lo que pase en esta tierra, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esta esperanza es la que nos mueve, la que nos mantiene firmes en la fe. Esta esperanza nada ni nadie la puede quitar, porque es una esperanza gloriosa, es una esperanza segura, es una esperanza divina, la esperanza de estar con el Señor por la eternidad. Así es que hoy en día, a pesar de las circunstancias difíciles que estamos enfrentando, lo que nos motiva, lo que nos mueve a seguir fieles en la fe y en el amor es la esperanza de que algún día el Señor va a venir por nosotros y nos va a llevar a su presencia. O incluso la esperanza de que aunque nosotros muramos y partamos de este mundo, vamos a ir y a estar en la presencia del Señor. Como decía tan seguro el apóstol Pablo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Ya, esta esperanza maravillosa es la que muchas veces nos sostiene en momentos de dificultad. Ahora, no solo la conversión genuina de estos creyentes de Colosas se manifestaba por su fe, por su amor y su esperanza. No solo ellos eran creyentes santos y fieles en Cristo, habiendo experimentado una conversión genuina, sino que también se manifestaba en una vida real, que crecía hacia la madurez en Cristo. Mire lo que dice, por favor, en el versículo 6 de nuestro texto. Vamos nuevamente a Colosenses capítulo 1, versículo 6. Dice, que ha llegado hasta vosotros. Detengámonos un poquito, retrocedamos un poquito al versículo 5, al final, cuando dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera, dice al final del versículo 5, por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio. Ahora el verso 6, que ha llegado hasta vosotros. Es decir, que llegó a estos santos y fieles de Colosas, había llegado la palabra verdadera. La palabra verdadera del Evangelio había llegado hasta ellos. Por eso dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Mire lo que dice, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Nota por favor cuántas veces se repite la palabra verdad, porque el apóstol Pablo de verdad está escribiendo a estos creyentes de Colosas, ¿verdad? Con un corazón genuino, confiado en la fe que ellos estaban experimentando, la fe que ellos habían recibido, porque había escuchado el testimonio de ellos y estaba seguro ya que verdaderamente ellos eran creyentes convertidos, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estaban dando testimonio de esto. Ahora bien, una fe y amor basada en la esperanza del Evangelio verdadero, ya es proclamada a todo el mundo. Y dice, y lleva fruto, y crece, hablando de la madurez y del crecimiento espiritual. Ya, por eso dice,
desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ya desde ese día, desde el día que ellos oyeron. ¿Cómo oyeron? Oyeron porque probablemente Epafras llegó hasta ellos con la palabra verdadera del Evangelio. Entonces ellos oyeron esta palabra verdadera del Evangelio y conocieron la gracia de Dios en verdad. La fructuosidad y el crecimiento deberían ser evidencias normales y naturales en la vida de todo creyente. Ya deberían ser evidencias permanentes, constantes en el discípulo de Jesucristo. No pierdas tu texto, pero mire lo que dice Juan 15:8. Juan capítulo 15, versículo 8. Dice aquí la palabra de Dios en Juan 15:8. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Verdad? ¿En qué se glorifica a Dios? En que demos mucho fruto. De esa manera glorificamos a nuestro Padre Celestial. Así es que debemos hacernos entonces la pregunta: ¿hay fruto espiritual en mi vida? ¿Hay fruto en verdad en mi vida? Es decir, evidencia real y contundente de que el Evangelio verdadero ha llegado a mi vida. ¿Ya? La palabra del Evangelio llegó a los creyentes de Colosas. Ya así la palabra también algún día llegó a nuestras vidas. Estamos dando evidencia genuina, verdadera de esto. Se manifiesta en nuestra multiplicación y crecimiento espiritual. Estamos creciendo espiritualmente. Estamos conociendo más de Dios y compartiendo más de Dios con aquellos que están a nuestro alrededor. Hemos compartido el Evangelio a otros. Estamos aprovechando este tiempo de pandemia y cuarentena para comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros contactos y compartiendo con ellos la palabra del Evangelio para que también les llegue a ellos la palabra de verdad, el verdadero Evangelio de Jesucristo. Ahora, el verdadero Evangelio tiene que ver con la predicación genuina del Evangelio de Jesucristo conforme a la palabra de Dios, conforme a las Escrituras. ¿Ya? La palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es por la palabra de Dios que nosotros llegamos a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios dice ahí en Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra es la que hace que nuestra vida renazca, siendo renacidos, dice el apóstol Pedro, por la palabra incorruptible. ¿Ya? La palabra de Dios es fundamental y debemos compartirla con otros para que también les llegue este Evangelio. Así como llegó a los creyentes de Colosas, así como probablemente te llegó a ti esta palabra verdadera del Evangelio, llegue a otros también con fidelidad. Porque así como hay un Evangelio verdadero, también hay evangelios falsos. Ya hay malas noticias y algunos que le llaman evangelios buenas noticias, ¿verdad? Porque eso significa la palabra evangelio, no son conformes a las Escrituras. Muchos hoy en día, ¿no es cierto?, declaran: Dios me reveló, Dios me dijo esto y lo otro. Pero vemos en la palabra del Señor que el mismo Señor Jesucristo siempre repetía y decía: escrito está, escrito está. Incluso cuando en 1 Corintios 15 Pablo hace referencia al Evangelio, dice, ¿verdad?, que Cristo murió, ¿no es cierto?, y fue sepultado y que resucitó al tercer día, y dice: conforme a las Escrituras. Un evangelio que no esté basado en la palabra de Dios no es un evangelio verdadero. Puede ser un evangelio emocional, puede ser un evangelio temporal, un evangelio momentáneo, un evangelio carnal incluso, ya para poder obtener cosas de esta vida, cosas temporales, como por ejemplo el evangelio de la prosperidad, que es una herejía bíblica. ¿Ya? Puede ser un evangelio enfocado en el egoísmo de la persona para obtener algún beneficio. Pero el evangelio verdadero es ese evangelio que hace referencia a la muerte y sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, debemos nosotros entonces, como los creyentes de Colosas, seguir el ejemplo de creyentes verdaderos. Y es interesante que Pablo acá, volvamos a nuestro texto en Colosenses, capítulo 1, ¿ya? Pablo aquí exhorta a los creyentes de Colosas a seguir el ejemplo de hermanos fieles, como por ejemplo el de Epafras. Así es que debemos seguir el ejemplo de hermanos fieles.
Y Pablo menciona aquí a Éprafas, probablemente el misionero que fundó esta iglesia de Colosas, ya como un modelo a seguir. Dice el versículo 7, ya de nuestro texto allá en Colosenses, ya el versículo 7 dice, y como lo habéis aprendido de Éprafas, ya como lo habéis aprendido de Éprafas. Ellos escucharon, fueron enseñados en el evangelio correcto, en el evangelio verdadero, por Éprafas. Dice, como lo habéis aprendido de Éprafas, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Cuando uno compara escritura con escritura y se da cuenta de la importancia de Éprafas en la iglesia de Colosas, ¿verdad? Y cómo se hace referencia también a la relación que tenía el apóstol Pablo con Éprafas como un compañero de milicia, ya es que llegamos a la conclusión que es muy probable de que Pablo discipuló en Éfeso a este hermano, a Éprafas, y que Éprafas, como fruto de su conversión genuina y de su discipulado, fue hasta Colosas. No sabemos las razones, quizás tenía su familia allá, quizás tenía sus amigos allá, pero fue allá guiado por el Señor seguramente y ganó a muchos para Cristo, entre los cuales estaban Filemón, Onésimo. Bueno, Onésimo lo ganó para Cristo Pablo, pero probablemente la esposa de Filemón, Apia, Éprafas, que llegó a ser el pastor de la iglesia de Colosas, y seguramente muchos hermanos más que eran parte de esta congregación. Entonces vemos un fruto multiplicado, ¿ya? Y el apóstol Pablo hace referencia entonces a este discípulo en el que se ha multiplicado. Dice que conocieron la gracia de Dios en verdad, porque la vieron como un ejemplo real en el fiel ministerio de Éprafas para con ellos, quien además ya reconfirmó el testimonio de su amor en el Espíritu al apóstol Pablo. Recordemos que cuando Pablo escribe, al parecer, ya había recibido la visita de Éprafas. Y habiendo recibido la visita de Éprafas allá en Éfeso, ya probablemente el apóstol Pablo escribe, ¿no es cierto?, a los creyentes allá en Colosas. Ahora, quien además reconfirmó el testimonio entonces, Éprafas, de su amor en el Espíritu, ya que ya como vimos, fundamento de vida espiritual destacada, ¿no es cierto?, por las Escrituras, la fe, la esperanza y el amor, ¿ya? Ahora, Éprafas fue varias cosas para los creyentes de Colosas. En primer lugar, fue un maestro eficaz, porque dice, como lo habéis aprendido, ¿ya? Fue un maestro eficaz. Cuando pensemos en un discípulo que se multiplica, en un discípulo maduro, que ha crecido en la fe, ya tenemos que pensar en uno que se transforma en un maestro para otros, que es fiel para enseñar también a otros, tal como lo dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en 2 Timoteo, cuando declara, ya cuando Pablo le dice a Timoteo, lo que habéis aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y Éprafas llegó a ser un maestro eficaz, porque él les compartió la enseñanza de la Escritura. Por eso dice, como lo habéis aprendido de Éprafas, ¿ya? Fue un consiervo, así lo menciona el apóstol Pablo, un consiervo ya en el Señor, un consiervo de ministerio. Ya el apóstol Pablo y todos aquellos que estamos en el ministerio podemos, ¿no es cierto?, compartir con Éprafas esta hermosa palabra que usa el apóstol Pablo, consiervo, porque eso es lo que somos. Ya estamos junto a otros sirviendo al Señor. Ya un siervo de Dios no es para enseñorearse, sino para servir a otros, y especialmente enseñando de la palabra de Dios. Dice, maestro eficaz, consiervo y un amado. Fue amado, eso es lo que dice, ¿verdad? Lo habéis aprendido de Éprafas, nuestro consiervo amado, ya que es un fiel ministro para vosotros, dice el versículo 7. Fue amado, un título muy destacado en la Escritura. Daniel, por ejemplo, se le llama el amado, o Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, o David también, ¿no es cierto?, el amado de Jehová. En realidad es un título muy especial para aquellos que maduran y crecen con un amor genuino hacia Dios y su palabra en la fe, ¿ya? Pero no solo fue un maestro eficaz y un consiervo y amado, sino que fundamentalmente, como dice acá, fue un fiel ministro, dice el versículo 7, es un fiel
ministro de Cristo para vosotros. Fue un fiel ministro, un comprometido con el ministerio. Ya alguien fiel a pesar de las circunstancias para servir al Señor y servir a los hermanos. Dice un fiel ministro de Cristo, es decir, consagrado al Señor. Ya no solo fue un fiel ministro de Estado, sino fue un fiel ministro de Cristo. Ese de se refiere a una pertenencia. Él pertenecía a su Señor. Dice, para vosotros, ¿ya? Es decir, un fiel ministro dedicado, un fiel ministro del Señor Jesucristo, dedicado al servicio de los demás, para vosotros, dedicado al servicio de los santos. Y finalmente también dice que nos ha declarado vuestro amor. Esto es porque este fue un instrumento y un canal de amor. ¿Ya? Todo siervo del Señor es un instrumento del amor de Dios y es un canal del amor de Dios. Epafras le estaba contando al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, del amor que estos creyentes tenían para con el Señor. Entonces les hablaba acerca del amor, de gratitud que los de Colosas también tenían por el apóstol Pablo, aunque él nunca había ido para allá, pero de alguna manera se sentían bendecidos porque a través de Epafras, que probablemente por medio de Pablo, llegó el Evangelio, ¿verdad?, a los creyentes de Colosas. Qué importante ser agradecidos con el Señor. En conclusión, hermanos, ¿tienes verdaderamente una relación personal y real, verdadera, con el Señor Jesucristo y con Dios en tu vida? ¿Gozas de una verdadera relación espiritual con Dios y con tus hermanos en la fe? Si no es así, bueno, arrepiéntete de tus pecados, vuélcate a Cristo, pon tu fe en Cristo, quien murió y resucitó para darte el perdón y la salvación. Entrégate a Cristo, deposita tu esperanza y confianza solo en Él. Clama por fe al Señor Jesucristo para que pueda salvar tu alma. La palabra del Señor declara, escrito está, todo aquel que invocar el nombre del Señor, en Romanos 10:13, dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. E invocar es una oración de fe, un clamor profundo y sincero, genuino del corazón. Clama por la salvación de tu alma a Cristo Jesús, pues es Él y solo Él es el único que te puede salvar. Recuerda, solo Él murió y resucitó en la cruz del Calvario para darte el perdón de tus pecados. Clama a Él como tu único y suficiente Señor y Salvador de tu alma. ¿Hay evidencias reales de que eres un genuino convertido al verdadero evangelio? Establece tu fe solo en Jesucristo, quien murió, como dije, por amor a ti, quien murió en la cruz, quien derramó su sangre y fue quebrantado para salvarte de la condenación del pecado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para darte una verdadera esperanza, una esperanza gloriosa de salvación y vida eterna allá en la gloria, en los cielos, junto al Señor por la eternidad. Clama a Cristo por tu salvación si es que no hay una evidencia real de salvación genuina en tu vida, si la fe, la esperanza y el amor no son evidencias multiplicadas, no son cosas que están creciendo y madurando en tu vida, entonces vuélcate al Señor, vuélcate a Cristo para recibir de Él la salvación de tu alma. Ahora, ¿estás dando fruto y creciendo regularmente hacia la madurez en Cristo en tu vida cristiana? Entonces, si no es así, humíllate ante el Señor y consagra tu vida a Cristo y a su santa palabra. Deja de lado las cosas de este mundo. Deja las cosas que hay en el mundo y busca al Señor. Muy bien, mis queridos y amados hermanos. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos y espero de que puedan estar bien en sus casas, aprovechando este tiempo, muy bien este tiempo para crecer y edificarse en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Un abrazo.